Pues no hace... Buenas noches, primero, que no he dicho buenas noches. Que no hace muchos meses atrás, mi hija Diana me solía decir: Aitá, que es papá en la lengua que se habla en el País Vasco, dice: Aitá, ¿por qué no vienes a la iglesia de Monteporreiro? Y yo le decía, riéndome: ¿tú crees que yo voy a ir a una iglesia con ese nombre? Me sonaba Monteporrero, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy estoy aquí. No sé lo que el Señor va a hacer. Bueno, aunque no se me note, estoy súper nervioso, así que eso es algo que vamos por delante. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que se ocupe de todo. Señor y Padre Celestial, seguimos estando en tu presencia, Señor. Tú nos permites poder estar aquí y en especial tú me permites que pueda compartir unas breves palabras, Señor, de lo que tú quieres que esta noche escuchemos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé sabiduría, me dé inteligencia, Señor, y tú hables a través de mi voz, a través de mi boca, a través de mi lengua, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hace aproximadamente, no sé, tengo dudas de si me oís o no me oís. Sí. ¿Sí me oís? Hace aproximadamente la edad que tiene mi hijo, Alan, poco más quizá, él tiene 33, hace unos 35 años más o menos, ocurrió un hecho en Europa que fue conocido como la Guerra de los Balcanes. ¿Sí? La antigua Yugoslavia se desintegró y se armó ahí un jaleo tremendo. Y es curioso porque era la primera vez que las cámaras de televisión nos traían la guerra a nuestras salas de estar. Yo recuerdo perfectamente, parece que fue ayer. Estaba viendo la televisión y veía un misil con una cámara incorporada, ¿sí?, que impactaba en un lugar ya establecido. Increíble. Y esos misiles, algunos, que se llamaban misiles convencionales, impactaban en el objetivo y causaban un daño X, local, ¿no?, superficial. Y estos misiles tenían la característica de que podían llevar en la punta una ojiva que se llama nuclear o atómica. Si el misil llevaba esa ojiva, la destrucción podía ser, vamos, tremenda, increíble, impresionante. Y en nuestras vidas ocurre, en nuestras vidas espirituales ocurre lo mismo. A veces nuestros misiles, ¿sí?, que hoy, por ejemplo, hemos estado orando aquí, nuestros misiles hacen un daño al enemigo muy superficial. Sí, hace daño, pero necesitamos la ojiva nuclear en nuestras vidas. Y la ojiva nuclear es la oración, por supuesto, la lectura de la palabra, el ayuno, las vigilias, ¿sí?, el nombre de Jesús, la alabanza, la adoración. Esos son los misiles que realmente hacen daño al enemigo, que es al fin y al cabo al que tiene que hacer daño. Cuando nosotros nos convertimos, ocurrieron dos cosas importantes. Primero, nos hicimos cristianos y segundo, nos hicimos soldados. Una persona cuando se convierte, automáticamente se convierte en soldado de Cristo. Y entra de lleno en esa batalla, en esa guerra que se libra desde tiempos inmemoriales contra nuestro mayor enemigo, que es Satanás, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos descuidamos, escurrimos el bulto, no nos preocupamos, ya ayunarán otros, ya harán otros, y no nos damos cuenta o se nos olvida de que esos otros somos nosotros. Y no podemos ignorar, ¿sí?, que está ocurriendo una guerra espiritual todos los días alrededor nuestro. Quizá no lo veamos,
pero está ocurriendo. Y Dios nos llama para que nosotros formemos parte, ¿sí?, de esa milicia, de ese ejército, ¿sí? Vamos a buscar en 2 de Corintios, los falsos maestros estaban causando muchos estragos en la iglesia que Pablo había fundado en Corinto, ¿sí? Habían causado y estaban causando mucha división. Sin embargo, Pablo quiso enfrentarlos. Él defendió con mucha fuerza su ministerio público y, de hecho, al hacerlo, su ministerio salió reforzado, ¿sí? Y como defensa ante estos falsos maestros, ante estos rebeldes, él dijo lo siguiente, 2 de Corintios 10, 4 y 5, que dice que las armas de nuestra milicia, ¿sí?, las armas de nuestro ejército, no son carnales, no son ametralladoras ni misiles, sino que son espirituales, ¿verdad? En Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Fortalezas que normalmente están en la mente. Esas son las fortalezas que nosotros, con las armas espirituales, debemos de derribar. Y dice, derribando argumentos, esto es muy importante, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo recuerdo, según lo preparaba lo que iba a compartir, me vino a la memoria la anécdota o la historia de las murallas de Jericó. Yo siempre había pensado, ¿no?, que las murallas cayeron porque, el grupo de alabanza, ¿no?, de entonces estuvo tocando las trompetas muchos días, dando vueltas, ¿no? Pero un día aprendí que lo que realmente derribó las murallas fue la obediencia. El pueblo de Israel en esa época fue obediente. En otra época fue, ya sabemos cómo, ¿no? Pero en esa época fue obediente, ¿sí? Y eso hizo que se derribaran las murallas. Por eso es importante que nosotros seamos obedientes a Cristo Jesús, ¿sí? Pablo enseguida se dio cuenta de que la batalla que se estaba librando en Corinto era una guerra espiritual, ¿no? Por eso declaró que las armas nuestras no son carnales, ¿sí?, son espirituales, porque las guerras que enfrentamos no son carnales, no son con ametralladora, ni con tanques, ni con... no. Tienen que ser poderosas en Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos ha dado mucha información sobre las formas que tiene de atacar el enemigo. Es obvio que cuando vas a una guerra tienes que ocupar un tiempo en conocer a tu enemigo, saber qué estrategias usa, qué armas tiene, cuáles son las intenciones. Es como el que va a construir una casa, ¿no? Primero tiene que, lo dice el Señor, ¿no?, tiene que hacer una evaluación, ¿no?, de hasta dónde puede llegar o qué es lo que puede hacer. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Y Dios, a través de su palabra, nos da información continuamente, ¿sí?, de las formas que el enemigo tiene de atacarnos. O tal vez nunca has notado ese ataque del enemigo. Yo lo he notado muchísimas veces, muchas veces. Pues debemos de saber que esos poderes del maligno ya fueron derrotados. Fueron derrotados en la cruz del Calvario, ¿sí? Y no fue una derrota parcial como ese misil convencional, no. Fue una derrota, el Señor lo despojó de todo, lo derrotó absolutamente, ¿sí? Puedes preguntarte, bueno, y si fue derrotado, ¿no?, ¿por qué todavía nos sigue incordiando, ¿no? Nos sigue... Es como el que preguntaba, bueno, si Jesús llevó nuestras enfermedades a la cruz, ¿por qué enfermamos?, ¿no? Y nos olvidamos de que a veces
coqueteamos con el pecado. Y por eso enfermamos, por eso nos pasan cosas, por eso nos echan del trabajo, por eso no prosperamos, ¿sí? Dios, aun y todo, le permitió al enemigo hacer muchas cosas malas, ¿sí? Pero la última palabra, ¿sí?, la autoridad suprema y soberana siempre ha sido del Señor. Amén. Y hemos sido llamados, eso se nos tiene que meter a todos en la cabeza, que hemos sido llamados por Dios para forzar al enemigo a retroceder. ¿Sí? Nosotros estamos bajo el mando del capitán general, ¿sí?, de aquel que no tiene miedo, de aquel que nunca echa un paso atrás, de aquel que nunca se rinde, que es el Señor Jesús, ¿no? Él siempre va adelante. Y es por eso por lo que la obra del Señor ha alcanzado tantos países, ¿sí? Porque Dios va con su ejército, entra en el territorio del enemigo y lo conquista. Y me gustaría compartiros una pequeña también anécdota de una persona. Hay un país que se llama Rumanía, seguro que os suena, donde un tiempo fue un país comunista gobernado por un dictador, bueno, por una familia, ¿no?, de dictadores, ¿no? Era el esposo, la esposa, los hijos, bueno, todos. Y ese país vivía bajo la influencia de un demonio de terror, de miedo, ¿sí? Y un hermano nuestro, en la fe, misionero, decidió reunir a un grupo para ir a Rumanía. Recuerda, un país comunista, donde el evangelio está prohibido, estaba. Cuando el país fue liberado, los grupos de ONGs que entraron en el país y estuvieron inspeccionando no podían dar crédito a lo que veían. Solo hablo de un tema: los orfanatos. Eran los únicos orfanatos del mundo donde los niños no lloraban. Entraban en el orfanato y esperaban encontrarse con un montón de bulla, ¿no?, de ruido, de llantos, de los niños. Todos no lloraban porque nadie les hacía caso. Robaban los niños a las familias, los metían en los orfanatos y ahí los dejaban. Se encontraron con caca por las paredes, por los techos, bueno, o sea, un desastre, pero algo impresionante. Pero antes, estos hermanos que fueron, y seguramente otros, fueron a Rumanía y de manera clandestina, por las noches, se reunían en las plazas de las ciudades y se ponían a orar. No recuerdo ahora el tiempo que estuvieron orando, ni siquiera recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que el ejército decidió dar un golpe de estado. Pero no fue mucho tiempo. Detuvieron a los gobernantes, un tal Nicolás Ceausescu, los enjuiciaron y los ejecutaron. Hoy Rumanía es un país que pertenece a la Unión Europea, un país libre, un país que fue liberado de esos demonios de maldad. ¿Sí? La Biblia leemos huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, bueno, ¿sí? Pero fueron estos hermanos a orar. Seguro que hicieron algo más que orar, seguro que también ayunaban. Entonces, de ahí la importancia, si queremos conquistar los corazones de las personas que no conocen al Señor, tenemos que usar este tipo de armas, aún a riesgo de nuestras vidas, porque es cierto que ponemos en riesgo nuestra vida. Y no es un juego, no es un juego. Es algo que a mí particularmente se me olvida muchas veces, que el Señor pone a mi disposición esas armas y no las utilizo. Me limito a orar, pero resulta que hay, como dijo Jesús, hay género que solo sale con oración y ayuno. Y la sangre del Cordero, y hay más cosas, y se nos olvida. Entonces, si queremos ver la iglesia llena, queremos ver las personas entregándose al Señor,
Tenemos que estar en esa batalla, en esa guerra espiritual. El problema es que a veces en las guerras uno sale herido, ¿verdad? Y no queremos y nos acomodamos. Ya irá alguien a la guerra, pero no va nadie. Si no vas tú, no, y no te preocupes si no va nadie, tienes que ir tú. Pues a través de su palabra Dios nos ha dado armas espirituales. No estamos indefensos, ni mucho menos. ¿Sí? Son muchos los recursos que nos ha entregado para obtener la victoria. Y vamos a ver 5, y brevemente, de esas armas tan poderosas en Dios. Una es el poder de la oración. Ya hemos hablado de la oración, ¿no? Y no hay un sistema de comunicación tan impresionante en la tierra como el que el Señor nos ha dotado. Yo no conozco ningún otro sistema de comunicación que me impresione más, como la oración. La oración nunca ha fallado. Y es el medio en el que, lo hemos dicho hoy, nos acercamos a Dios para contarle nuestras necesidades, ¿no? O para poner nuestras cargas a sus pies. Y no hay ocupación más importante que la oración. Ni cantar, ni leer, ni hablar en lenguas, ni predicar, ni... O sea, no hay nada más importante que hablar con el Señor. ¡Qué privilegio! Hablar con Él. No solamente eso, además nos dice, acércate a mí y dime papaíto. Abba, Padre. Yo nunca le he dicho a mi padre papaíto, nunca. Nunca le he dicho. Y Él nos da esa libertad, ¿no? Esa confianza. Yo te recojo en mis brazos. ¿Sí? Debemos de sacar tiempo para la oración. Algunos ejemplos son, 1 Tesalonicenses 5, dice, orar sin cesar. O sea, no dice orar por la mañana, ni orar por la tarde, o en el culto de oración, o el domingo. No. Orar sin cesar. ¿Significa estar todo el día de rodillas? No, no significa eso. Significa tener el pensamiento en el Señor. Como una vez me decía un hermano, si estás en la ducha, dale gracias al Señor porque ayer me levanto por la mañana, luego me voy a ir a andar en bici y luego me voy a pegar una ducha, pero primero voy a encender la calefacción. Pues ni la calefacción, ni el agua caliente, nada. Y ya empecé a ponerme nervioso, ¿no? Pero hablando con mi esposa, digo, bueno, si el Señor es el que está en control de todo. Digo, pues sí, pues si hay que esperar hasta el lunes, son 5 días, pues esperamos. Sin embargo, el Señor puso en mi mente ir a la caldera y ver si la presión estaba correcta, y no estaba correcta. Le subí la presión, solucionó el problema. Ni me agobié, ni me... El Señor te da soluciones, aunque parezcan mentiras, ¿sí? Y 1 Mateo que dice, velad y orar, ¿no? Para que no entréis en tentación, ¿verdad? Había un profeta que se llamaba Eliseo, estuvo rodeado por el ejército sirio, miles de hombres, soldados, con carros, ¿no? Y tenía un criado, si leéis en Segunda de Reyes, tenía un criado que le expresó su temor a Eliseo. Y Eliseo le dijo, me encanta, le dijo, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo Eliseo? Usó una de las armas, precisamente la que estamos hablando. Oró al Señor y le pidió, ¿qué le pidió? Lo que solemos cantar muchas veces, ¿no? Abre los ojos, ábrele los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos al criado, vio un ejército de hombres armados y además carros de fuego. Yo estoy seguro que Eliseo no llegó a ver eso. No lo dice, no, pero yo estoy casi convencido de que Eliseo no vio lo que vio el criado. ¿Por qué? Porque Eliseo, él ya estaba acostumbrado a saber que hay una guerra espiritual, que miles de ángeles nos ayudan en esa batalla. Él no necesitó verlo. Luego además oró de nuevo y les dijo, ciega los ojos a estos soldados. Y el Señor les cegó los ojos. O sea, el poder de la oración. Inmediatamente, además, nosotros, bueno, si el Señor dentro de un mes a lo mejor me contesta, inmediatamente. Dice el Señor, ¿no? Que clama a mí, ¿no? Y yo te voy a responder. ¿Sí?
La segunda arma es el nombre de Jesús. Filipenses 2 es muy explícito. Filipenses 2, del 9 al 11. Que dice, ¿no?, lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Jesús le conocían, pero los que más le conocían eran los demonios. Sabían quién era. Y de hecho, cuando Jesús se acercó al endemoniado gadareno, los demonios que tenía ese hombre le reconocieron. ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? O sea, ya sabían quién era. El poder del nombre de Jesús es increíble. En ese nombre, que es el nombre más glorioso, más poderoso jamás pronunciado por la voz humana, está representada la autoridad y la potestad de Dios. En ese nombre, en Jesucristo, hay salvación para el perdido, hay perdón para el pecador. Y en Hechos 4 también lo dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿verdad?, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie, ni pastor, ni cura, ni papa, ni iglesia, ni denominación, nadie puede salvar excepto Jesucristo. Es el único que puede dar salvación. Y eso lo tenemos que tener bien claro. No hay otra manera, ni un cantante famoso, ni un actor famoso, ni un escritor. No. Solo a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y él además lo dice, que no hay otra manera de acercarse a Dios. Por lo tanto, esta arma tan poderosa es importante, el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais en mi nombre, sí, lo haré. La tercera arma es la alabanza. Hemos sido creados para alabar a Dios. Isaías, en el capítulo 43, dice: este pueblo he creado para mí, no para otro, para mí. Mis alabanzas publicarán. Por lo tanto, lo que deducimos es que hemos sido creados precisamente para eso, para alabar a Dios. La palabra alabar en hebreo tiene que ver con extender las manos, ¿sí?, extender el corazón. La alabanza proviene de un corazón rendido, de un corazón humillado. Sí, muy bonito, cantamos, ¡ay, aleluya!, sí, pero el corazón manda, ¿sí? Me acuerdo una vez en una iglesia se hizo una feria de ministerios. Había 50 ministerios. Todo el mundo se apuntó a la alabanza. ¿No? Quizá por su connotación festiva, no sé, ¿no? Pero todo el mundo, sin darse cuenta quizás, ¿no?, sin haber aprendido, ¿no?, el significado de alabar a Dios, ¿no? David le dice a Dios, esto es interesante, en el Salmo 119, dice: 7 veces al día te alabo. En medio de una batalla tenemos que alabar a Dios. En medio de la soledad tenemos que alabar a Dios. Nos puede faltar dinero, nos puede faltar salud, pero nunca nos puede faltar la alabanza al Rey, ¿sí? La alabanza a Dios cambia las cosas, cambia la tristeza en alegría, ¿sí? Echa fuera toda enfermedad, hace que las cadenas se rompan. Antes hemos hablado de Josué, la oración, pero también la alabanza de los levitas, que estuvieron 7 días ahí dando vueltas, y el último día 7 vueltas. ¿Sí? La alabanza fue un arma también, que hizo pedazos la muralla.
La cuarta arma es la palabra de Dios. Esta palabra fue escrita por hombres que fueron rechazados por la sociedad de su época. No fueron aprobados, sin embargo, fueron aprobados por Dios. ¿Sí? Más de una vez he tenido dudas yo, pero bueno, a ver, estos hombres que escribieron la palabra, ¿no? ¿Quién me dice que no la han cambiado, que no sé, que no dicen la verdad? Que no? Dios aprobó lo que escribieron. Por eso está aquí. Y la palabra es la que es, no hay más. Ni se puede añadir, ni se puede quitar. A veces preguntamos, ¿por qué no está el libro de Enoc? O el libro de los Macabeos, o el libro de, no sé, como tienen otras denominaciones, u otras... La palabra es la que es, y es la que tenemos y es la que Él nos ha dejado. Por lo tanto, esta palabra es poderosa. Es el único libro, me encanta decirlo, en el que en todas y cada una de sus páginas el autor está presente. ¿Es cierto, verdad? Cayado para el peregrino, brújula para el piloto, espada para el soldado, luz para el que anda en tinieblas, consuelo para el triste y una mina de riqueza para hallar la verdadera felicidad. A veces me ha preguntado alguna persona, oh, qué bien te veo, qué bien, no sé, te veo feliz, te veo... Si es el momento, uno aprovecha. Eso te lo pone el Señor. Aprovecha y le dice, ¿quieres saber cómo ser feliz? Si ves que yo te doy envidia, ¿no? ¿Quieres saber cuál es el secreto que tengo? ¿Qué es lo que...? ¿Sí? Y es cuando uno puede compartir la palabra. La palabra nunca vuelve vacía. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sabes? Y discierne los pensamientos. Bueno, dice que incluso las coyunturas yo creo que están aún más adentro, y el tuétano. Más adentro no puede penetrar la palabra. Y discierne los pensamientos, ¿sí? Y las intenciones del corazón. Eso es importante. Y esta palabra ha sobrevivido durante muchos años a los intentos de destruirla, pero no lo han logrado, ni lo van a lograr. Y la última arma importante que tenemos que usar es la autoridad. Una palabra que a veces te puede dar un poco de respeto, ¿no? La autoridad. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de tener poder, ¿sí? De tener dominio sobre otros. Pues Dios nos ha dotado espiritualmente no para huir del enemigo, sino para estar firmes y cumplir lo que Él nos ha dicho diciendo, he aquí, habla el Señor, os doy potestad. Potestad, si alguno no sabe lo que significa, tiene que ver con el poder y con la autoridad. De hollar serpientes, hollar creo que significa pisar, algo así, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué enemigo creéis que es este del que habla Jesús? El enemigo que constantemente nos está atacando, constantemente. Nosotros sí que descansamos, Él no descansa. Es más, Él anda como león, ¿verdad? Rugiente, buscando a quien devorar. Y esas víctimas somos nosotros. Entonces, si nos descuidamos, viene el león y te devora. Y es así. Y luego nos pasa lo que nos pasa, enfermedades, no sé qué, como he comentado antes. Pues Dios nos ha dado autoridad de pisotear toda fuerza del enemigo. Y a través de esta autoridad podemos declarar bendición sobre nuestras vidas. Habla como quien tiene autoridad, decían de Jesús. Lo he escuchado, ¿no?, en algunas iglesias. No, es que no somos como Pablo. Cuando Pablo predicó aquella noche en el aposento alto y un chico que estaba en la ventana se cayó y Pablo bajó y resucitó el chico. No, es que, como diciendo que nosotros no podemos hacer eso. Y lo he oído varias veces,
Pero ¿cómo que no? Si la misma autoridad que tenía Pablo, tenemos nosotros. O sea, no digas que no somos Pablo, ya sé que no somos Pablo. Pablo vivía en constante comunión con el Señor. Por eso no necesitaban más que pasar para que ocurriera el milagro. Pero ese mismo poder, esa misma autoridad, la tenemos nosotros a nuestra disposición. Tenemos que aprender a usarla. Y la aplicación sobre esto que estamos compartiendo, yo creo que la mejor forma de aplicarlo en nuestras vidas es hacer lo que nos sugiere el apóstol Pablo, que se encuentra, lo hemos leído muchas veces, en Efesios 6. Pero considero que es muy importante. Vamos, más que importante. Efesios 6, del 10 al 18, me gustaría que pudiéramos leer un capítulo hasta donde llegue cada uno. Jonathan, por favor. Efesios 6, versículo 10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antonio, por favor. Número 11. 6, 11 de Efesios. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Tere, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Matías. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Natalia. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¿Alguien que lea el 15? Milton. Los pies con a Cristo y el evangelio de la paz. Eduardo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Rosy. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí, gracias. Seguimos hablando de guerra, de lucha, de soldados, ¿no? Y aquí habla de armadura. Nos lo sugiere Pablo, que nos pongamos esa armadura. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, que los hay, y muchos. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero yo sé que en toda armadura hay una parte que es vulnerable. ¿Sabéis cuál es esa parte? La parte de atrás. En las armaduras, la parte de atrás es la más vulnerable. Sin embargo, Pablo nos dice cómo podemos cubrir esa parte de atrás. Marisa, ¿qué dice el versículo 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos y perseverando en la súplica de todos los santos. Orando por todos los santos. Esa parte de atrás delicada, yo la cubro con oración hacia ti, hacia cualquiera. Tú la cubres hacia otro. Cubre su espalda, ¿cómo? Con oración. Por lo tanto, y ya con esto ya he acabado, tenemos armas, muchas, poderosas, ¿sí? Tenemos armadura, ¿sí? Debemos de pedir al Señor que nos enseñe a usarla. Si aún tienes dudas, si aún te puedas mostrar incrédulo, a veces el enemigo usa 3 áreas de nuestra vida para atacarnos. La primera es el miedo, el temor. La segunda es la incredulidad. El enemigo nos ataca mucho en esas áreas. Hasta el propio Juan el Bautista tuvo una crisis de fe en la cárcel. Y el tercero es el orgullo.
Nos ataca mucho nuestro orgullo. Y de hecho, recordar que Satanás fue derrotado por culpa del orgullo. Y si a pesar de todo tienes dudas y tienes, no sé, te puedan surgir... ahí me encanta Colosenses 2, lo voy a leer yo, Colosenses 2, 14 y 15, que dice: Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Tal vez a veces nos sentimos indignos. Y ese acta era contraria, nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no hay excusa, no debería haber duda, ¿sí?, de que somos soldados, vamos a la guerra, pero tenemos a Jesús en nuestra vida. Y con Jesús, ¿sí?, es más fuerte que todo, es más, ¿sí?, todo lo puedo, ¿no?, dice la palabra, en Cristo, que me fortalece. O como decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pues esto es lo que quería compartir para recordarnos de que no nos tenemos que descuidar, no nos tenemos que dormir, que tenemos una tarea importante que desarrollar en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro entorno, en el colegio, en el trabajo. Tenemos una tarea importante que hacer. Así que el Señor nos ayude a poder desarrollarla con victoria. Voy a dar gracias, ¿sí?,